Iniciamos la grabación. Pues bueno, entonces vamos a hablar acerca de la psicología del deporte como profesión. Solo demos chance aquí que termine de cargar. Aquí está. Compañeros, una duda. Me sale aquí el mensaje de la función de compartir pantalla está pausada. ¿Pueden ver ustedes la presentación ahorita? Sí, licenciado. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Pues bueno, la psicología del deporte como profesión. Siempre que inicio yo este curso, hago yo la salvedad. Yo estoy seguro de que pues en el 99% de los casos de quienes estamos acá, tal vez ninguno o ninguna de ustedes va a ejercer en el campo de la psicología del deporte. Y eso es algo que pues para mí no me genera ningún conflicto porque conocer acerca de la psicología del deporte es algo que nos enriquece. ¿Por qué? Porque nos da una oportunidad de ver cómo nosotros podemos llevar la psicología a campos que pues podrían a priori parecer que no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque pues tomemos en cuenta cómo es el día a día del psicólogo clásico que nosotros pensamos, ya sea en la clínica viendo sus pacientes, ya sea en el área organizacional, hablando acerca de compensaciones, desarrollo de carrera, distintas cuestiones, o en el área educativa, digamos, serían las cuestiones donde pues nosotros más fácil nos imaginamos a un psicólogo, pero en el deporte, en medio de un camerino de personas sudorosas, enojadas, a veces doliendo o a veces eufóricas. ¿Qué campo hay para la psicología? Entonces, el hecho de que nosotros, aunque no vayamos a practicar la psicología del deporte, sepamos de que hay maneras de implementarlo en campos muy lejanos, podríamos decir, si sabemos que lo podemos implementar en campos lejanos, eso nos va a ayudar a abrirnos brecha y llevar la psicología a muchos campos, que más allá del deporte, sabemos otros campos donde pues es importante que se dé la influencia de la psicología para que pues el desarrollo humano se dé de la mejor manera posible. Entonces es por eso que miro yo la riqueza de recibir este curso en nuestro pensum. Y pues bueno, esto ya le va a dar un poco más de forma a cómo es que pues esto se da dentro de los ámbitos mundiales y también abrirnos la mente para pues lo que mencionamos en nuestra tarea de ver cómo lo llevamos al campo nacional. Entonces, ¿a qué se dedica un psicólogo del deporte? El objetivo actual de la psicología del deporte es la optimización del estado mental con la finalidad de aumentar el rendimiento deportivo mientras se toma en cuenta la salud física y mental del deportista. Haciendo aquí hincapié en la salud física y mental del deportista. Si se recuerdan en nuestra presentación acerca de la historia de la psicología del deporte, fue algo que inicialmente buscaba pues únicamente la optimización del estado mental para que pues el rendimiento deportivo aumentara. Pero ya actualmente nosotros buscamos la integralidad, el hecho de que pues tanto la salud física y mental del deportista, en vez de estar en detrimento, aumente. O sea, esa persona que entrena 8 horas al día, esa persona que pues pasa tal vez largas temporadas apegados a distintas normas disciplinarias muy fuertes, ¿verdad? Tanto en sueño, en alimentación, en el tiempo que le queda para hacer sus actividades de ocio y ver a sus personas queridas. em, Esa persona no la tenemos que ver como eso, ¿verdad? Como alguien que está condenado a tener un rendimiento deportivo, sino es una persona que, al igual que nosotros, tiene derecho a ser feliz y a estar sano tanto de cuerpo como de mente. Entonces, eso es algo importante, una nueva adición a la definición de lo que busca la psicología del deporte, que nos permite velar por la humanidad de la persona con quien estamos trabajando. Y eso es algo que pues nunca se nos debe olvidar, como les repito, sea en el campo deportivo o en cualquiera de los campos, que es una de nuestras directivas iniciales, velar por la salud integral de las personas con quienes trabajamos. En nuestra bibliografía del curso,
hacen referencia aquí a la División de Psicología del Deporte y del Ejercicio de la Sociedad Británica de Psicología. Creo que pues aquí últimamente hemos estado muy familiarizados con la otra, ¿verdad? Con la Asociación Americana de la Psicología, la APA, ¿verdad? Tal vez esa se nos viene mucho a la mente, tenemos más idea de a qué se refiere esa organización, pero por así decirlo, en Reino Unido, ¿verdad? Más específicamente en Inglaterra, se encuentra la Sociedad Psicológica Británica, ¿verdad? Que viene a ser la contraparte eh, británica de la APA, ¿ok? Entonces, en la búsqueda de la homologación del conocimiento y establecer claramente los campos de aplicación, es, tanto la APA como la Sociedad Británica concuerdan en que los campos de la psicología del deporte están definidos de esta manera. En primer lugar, el trabajo aplicado de consultoría. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de una manera más puntual. Luego, los servicios de consejería o psicología clínica. Y por último, el campo de la educación e investigación, que es el que yo en este preciso instante estoy ejerciendo con ustedes, la educación acerca de la psicología, el deporte. Entonces, por así decirlo, esto ya nos da una idea, ¿verdad? De pues por dónde podemos nosotros encontrar ahí a los psicólogos del deporte y qué podrían estar más o menos haciendo. Y bueno, vamos a entrar aquí un poco en detalles en cada uno de ellos. ¿Dudas o comentarios hasta el momento, compañeros? No, licenciado. Muy bien, agradezco ahí su atención. Continuamos con el trabajo aplicado de consultoría. Ahora viene a ser el primero en mencionar, así como nosotros tenemos la idea arquetípica, la idea cliché, la idea tal vez, como diríamos en el habla más popular, la idea más quemada de qué es lo que hace un psicólogo. Nosotros, ¿qué diríamos? Ver terapia, ver pacientes, dar terapia. Esa es tal vez la idea más común que tenemos acerca de lo que se puede dedicar un psicólogo en general. Entonces, viene a ser un poco lo correspondiente a la psicología del deporte, el trabajo aplicado de consultoría. O sea, este es el que nosotros nos imaginamos. Es una persona que está trabajando ya sea con un atleta o con un equipo y está haciendo lo que él buenamente pueda con su humanidad y con su conocimiento técnico. Él va a hacer lo posible para que los atletas con los que trabaje rindan lo mejor que se pueda. Entonces, entrando ya aquí a la definición, se refiere a las actividades orientadas a brindar indicaciones para mejorar el rendimiento mental del atleta. O sea, esto viene a subrayar lo que yo les había mencionado. Es una persona con su humanidad, con sus conocimientos científicos, haciendo lo posible para que los atletas alrededor de él rindan de lo mejor. Tomando en cuenta la evolución del objetivo de estudio de la psicología del deporte, es importante que quienes realicen actividades de consultoría también sean vigilantes de la salud emocional y física del atleta, ¿verdad? Es un poco lo que hablábamos en diapositivas anteriores, donde pues hablamos de cómo se dio esa evolución en la definición del trabajo de un psicólogo del deporte, donde pues él también tiene que estar vigilante de que pues ese entorno enaltezca a la persona y no lo esté, al contrario, enfermando tanto de su cuerpo como de su salud. Erróneamente se puede considerar que los atletas de élite tienen una salud física y mental impoluta. Impoluta vendría a ser sin ninguna mancha, una salud perfecta. Por lo tanto, el consultor no puede ignorar la vulnerabilidad en la integridad de su atleta y en el momento que sea requerido debe referir al atleta al profesional correspondiente para su adecuada intervención. Entonces vamos a ir aquí un poco por puntos hablando de esto. Sí, o sea, obviamente si vengo yo hoy y decido hacerme una batería de exámenes médicos, pues seguramente pues voy a tener cierto nivel de salud. Ahora hoy me considero que pues yo personalmente, Javier Espinosa,
estoy en un buen punto de mi salud y creo que no tendría mayores sobresaltos si me hago unos exámenes médicos. Pero no cabe duda de que pues si traemos aquí a Usain Bolt en su mejor momento cuando ganó, cuando hizo el récord de los 100 metros planos, él seguramente, uy, tenemos aquí un problema, ¿verdad? Ahorita compartimos de nuevo la pantalla. Pero como les mencionaba, Usain Bolt en la temporada, cuando logró romper récords olímpicos, seguramente pues sus marcadores biológicos podrían haber estado mejor que los míos. O sea, su presión arterial, su densidad ósea, la función de sus riñones, la función de su hígado, todo pues seguramente pues estaba en una mejor salud que la que yo tengo actualmente. Pero el hecho de que pues estas personas por algunos momentos, ¿verdad? Porque pues eso hay que mencionarlo, ¿verdad? El alto rendimiento no es algo que sea sostenible durante todo el tiempo, sino es algo de momentos. El alto rendimiento también tiene consecuencias negativas para la salud, tanto la salud física como la salud mental. Hagamos la comparación de nuestro cuerpo con cualquier máquina. Por ejemplo, si nuestro automóvil nosotros siempre lo llevamos a la mayor velocidad posible, asumiendo, ¿verdad?, que tuviéramos algún autódromo o algún lugar donde pues lo pudiéramos hacer de una manera segura, ¿verdad?, sin ponernos en riesgo, ¿qué pasaría? Se arruinaría tal vez más rápido que si fuera un carro al que le damos un uso normal. ¿Por qué? Porque el hecho de llevarlo a su máxima capacidad de trabajo, pues no es algo que sea sostenible. Entonces, por lo mismo, es algo que también ocurre a los atletas, ¿verdad? En estas temporadas que pueden llegar a ser de años, el hecho de esforzarse tanto, de llevar una dieta tan rigurosa, de alejarse tanto de su familia, sus amigos, sus personas queridas, eso pues los hace vulnerables físicamente, a pesar de que pues pudiéramos tener la impresión de que están en el tope de la salud conseguible. Entonces es por lo mismo que se necesita cierto acompañamiento del psicólogo para abogar por estas cuestiones que pues pueden en algún momento dañar la salud del deportista. Y también algo muy importante, ¿verdad? La referencia. Aquí tenemos que el psicólogo debe referir al atleta al profesional correspondiente para su adecuada intervención, sea este profesional algún médico de la salud física o también en algunos casos, si el psicólogo no está facultado para hacerlo, algún profesional de la salud mental, dependiendo cuál sea el caso. Distintos estudios ratifican la efectividad de la aplicación de técnicas psicológicas en la mejora del rendimiento y también se ha observado que estas técnicas mantienen la mejora del rendimiento por tiempos mayores a un mes post-intervención. O sea, importante este párrafo, ¿verdad? Si les interesa, ahora pues pueden revisarlo dentro de nuestra bibliografía. Ahí están los estudios citados para llegar a esta conclusión, pero más que nada es de mencionar esto de que el trabajo del psicólogo del deporte funciona. Sí genera cambios observables en el rendimiento del atleta y bueno, ¿verdad? Más que nada es importante poder ratificar esto ante ciertos estigmas que pues hasta la fecha se dan cada vez menos en cuanto a la efectividad de la psicología del deporte y, por qué no decirlo, de la psicología en general. ¿Ok? Creo que pues esto, compañeros, pues nos da una idea más o menos clara de qué es lo que hace un consultor de la psicología del deporte, aunque como les repito, yo sé que todavía el curso nos queda debiendo, sabiendo más específicamente qué hacemos, ¿verdad? Los psicólogos del deporte, pero pues por lo menos aquí ya vamos viendo una vista general. ¿Dudas o comentarios al respecto de esta parte? Mi parte no, licenciado. Muy bien, gracias ahí por su atención, compañeros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita pasamos a la otra faceta que mencionaba la investigación y es la psicología clínica y la consejería, ¿verdad?
Esto, pues tal vez es, creo que lo que nosotros nos imaginaríamos que pues hace más un psicólogo del deporte, todavía que pues no sabemos ciertas cuestiones acerca de las técnicas y cuestiones similares. Y de hecho, si tal vez nosotros por azares del destino consiguiéramos un trabajo de psicología del deporte, justo recién habiéndonos graduado, perdón, escuché ahí una duda. Uy, creo que ahí fue una situación del audio que se descontroló, ¿verdad? Pero bueno, como mencionaba, muy probablemente si por azares del destino nosotros consiguiéramos un trabajo dentro de la psicología del deporte, justamente al finalizar nuestra carrera de psicología clínica, tal vez esto es lo que nosotros empezaríamos a hacer instintivamente en la organización donde estuviéramos. ¿Y qué es lo que hace el psicólogo clínico y consejero? Del psicólogo clínico y consejero dentro del deporte. Vamos a poner aquí un poco de deporte. ¿Ok? Porque pues ya sabemos que la psicología clínica y la consejería pues son áreas aparte, pero que aquí lo vamos a, les recuerdo aquí pues con esta anotación que pues estamos dentro del ámbito específico del deporte. Aquí se brinda atención a problemas personales como por ejemplo burnout, vamos a hablar un poco ahí de qué es cada una de estas cosas, trastornos de alimentación, consumo de sustancias, duelos, problemas conyugales y demás focos de problema que puedan mermar el rendimiento deportivo, ¿verdad? Quitando aquí un poco las cosas que tenemos más enfrente de nuestro velo de dudas, el burnout, ¿a qué nos referimos? Esta es una palabra en inglés que pues ya traducida al español habla un poco en la terminología más literal, habla de quemarse. ¿Y esto qué es? Es un fenómeno donde la persona se siente hastiada, donde la persona se siente harta, por así decirlo, siente que ya no tiene sentido su trabajo y pues por eso la motivación se reduce gravemente al momento de realizarlo. Entonces eso es algo que puede pasarnos en cualquier campo de trabajo, no únicamente en el deporte de alto rendimiento. Trastornos de la alimentación, mencionaba, ¿verdad? Pues las situaciones aquí de cómo los atletas para mantener su forma física deben tener ciertas dietas rigurosas, consumo de sustancias, ¿verdad? Tanto en este caso podemos hablar de sustancias para mejora del rendimiento deportivo o también otro tipo de sustancias que sencillamente pues los atletas podrían utilizar como una solución para sobrellevar su experiencia de vida. Duelos, que son situaciones que ninguno de nosotros estamos exentos que nos ocurran, problemas conyugales, ¿verdad? Solo el que no tiene cónyuge no tiene esos problemas, o incluso el que no los tiene, se le genera el problema de no tener cónyuge en algunos casos, ¿verdad? Y demás focos de problema, que pues como ven, ellos son humanos, ¿verdad? Entonces estas situaciones humanas también puede brindar cierto apoyo el, el psicólogo para pues evitar que eso llegue a ser algo que corte, que disminuya su rendimiento deportivo. Cabe resaltar que para la práctica de estas actividades es imperativo que el profesional tenga estudios de posgrado o licenciatura en psicología clínica para ejercerlas. ¿Por qué mencionamos esto que puede parecer un poco sentido común? Recordemos lo que habíamos hablado en clases anteriores de cuál es el perfil del psicólogo del deporte. Habíamos hablado de que este es un campo de, de conocimiento independiente de la psicología y que muy pocos de los psicólogos deportivos eran psicólogos de carrera que por así decirlo, después hacían el salto hacia el deporte. Muchos de los psicólogos del deporte son científicos deportivos, o sea, licenciados o magísters en ciencia deportiva que lo ejercen. Entonces, no es en todos los casos cuando precisamente ocurre como con uno de nuestros colegas, que es quien brinda estos servicios, pero por eso la importancia de que alguien con nuestra formación aborde estos problemas en la manera más apropiada posible. Entonces, yo creo que esto queda un poco más claro que lo anterior, ¿verdad? Pero igual
No sé si tienen alguna duda de la labor del psicólogo, el clínico y consejero en el deporte. Muy bien. No, licenciado. Licenciado, perdón. Sí, Elizabeth, buenos días. Cuéntame tu Buen duda. día, licenciado, compañeros. Fíjese que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo esta cuestión y haciendo la investigación del caso, ¿verdad? Sí, Y eh, como ahí decía, ¿verdad? Que qué tanto campo había si había campo aquí en Guatemala, ¿verdad? ujú, Este, yo me ponía a recordar que en cierto tiempo em, estuve trabajando con una persona muy de cerca con las cuestiones en donde teníamos la oportunidad de ir a distintos lugares en cuanto a la cuestión de buscar apoyo para algunos jóvenes que estaban en ese momento compitiendo hacia las cuestiones deportivas. correcto. Y me recuerdo que fuimos a la Federación de REU. Ujú. Entonces, me llamaba la atención, licenciado, cómo hay tanta situación ahí de apoyo, pero en su momento yo traía a mi mente que en ningún momento yo escuché algo que dijera que estuviera como vinculado a la psicología clínica, ¿verdad? Perdón, a la psicología deportiva, Sí, ¿verdad? O sí, sea que como que no, solo hay como diplomados, hay como algunos campos, pero en sí no hay, como que hay un poco de desconocimiento en cuanto a la psicología del deporte, sí, ¿verdad? y mira, Elizabeth, es algo que ahora que ya hemos conocido un poco más acerca de este tema, tú ya puedes ver el por qué, porque em, para la formación de la ciencia del deporte en general, ¿qué hay? Nuestras opciones son, pues, el profesorado, si no estoy mal, de educación física. Y hasta hace unos años, si no estoy mal, el año tal vez 2017 o 2018, fue hasta ese entonces que ya se generó la primera facultad de ciencias del deporte aquí en Guatemala, ¿verdad? En la Universidad de Galileo. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos del perfil del psicólogo del deporte, recordemos, ¿verdad? Era un científico del deporte que se especializaba en la psicología. Entonces ahora ya ves el por qué, Elizabeth, ¿verdad? No había una base, una producción de científicos del deporte que, pues bueno, ya sea por descarte o por probabilidad, eventualmente ejercieran en este campo. Entonces, de esa manera, pues difícil que pues se fueran estableciendo de una manera profesional, sino que pues como tú bien lo dices, ¿verdad? Yo estoy familiarizado precisamente con algunos programas del Comité Olímpico Guatemalteco, donde pues precisamente se hace eso, es traer un psicólogo clínico precisamente para pues abordar esta parte clínica, pero ahora ya sabes, ¿verdad? Que pues el psicólogo del deporte tiene muchas otras aristas para las cuales nosotros los psicólogos clínicos tenemos que profesionalizarnos más. También aquí por la vía del chat, Juan Carlos añade, quizá el campo para ejercicio profesional sí existe, pero el factor de inversión económica es muy determinante para que no se dé el despegue de la psicología deportiva en Guatemala. Juan Carlos, en una medida parcial comparto tu opinión, ¿verdad? Porque pues sí, definitivamente, ¿cómo te explico? A nivel del deporte, tal vez no profesional, pero ¿qué te digo? El deporte en el área educativa, por ejemplo, en las escuelas, los equipos deportivos de las escuelas, pues no tienen, ¿verdad? ¿Para dónde? O qué te digo yo, tal vez proyectos como escuelas municipales de fútbol, pues tienen ciertos recursos, ¿verdad? Un poco limitados, ¿verdad? Pero precisamente, como bien mencionas, ¿verdad? Y como añades, los equipos profesionales, pues ya tienen 5 o 6 psicólogos, ¿verdad? Así como tienen no solamente un kinesiólogo, o sea, te imaginas un solo kinesiólogo y un fisioterapeuta, ¿a qué hora masajean a los 16 jugadores que tienen que
enfrentar un partido, ¿verdad? O sea, empiezan el domingo, que es el partido, y ya tal vez para el jueves ya están todos listos. Entonces, de igual manera, nosotros los psicólogos, pues, ¿cómo podríamos? Y sí, pero digamos, en los equipos profesionales, créeme que pues, o también algunos otros deportistas de alto rendimiento, sí están los recursos, pero ¿cuál es el problema, Juan Carlos? El problema, como te digo, es que el deporte en Guatemala todavía, no te digo totalmente, pero sí en una buena medida, el deporte viene a ser algo muy empírico. O sea, los directivos, las personas alrededor del deporte son exdeportistas, que obviamente yo no desprestigio, ¿verdad? Toda su valiosísima experiencia, pero el deportista no tiene pues todo este conocimiento teórico de cuáles han sido las experiencias positivas o negativas en el pasado, ¿verdad? Entonces, tengo yo esperanza, Juan Carlos y compañeros, que de aquí a algunos años, cuando pues ya empiecen a salir todos estos profesionales graduados de las ciencias del deporte, ocupen puestos claves, para que pues puedan tanto en los equipos y demás organizaciones deportivas con recursos, puedan ya abrir campo a la psicología del deporte. Y que también, ¿verdad? Eso es algo que queda en nosotros, si eso es lo que nosotros anhelamos, abrir ese campo, como les repito, en los lugares donde no están los recursos y nos queda recurrir, valga la redundancia, al recurso de nuestra imaginación para ir viendo cómo hacemos que eso funcione, ¿verdad? Como, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez en una mentalidad muy de batalla, juntar a los niños de nuestro barrio, armar un equipo y a través de ellos, pues ahí empezar a implementar la psicología del deporte, ¿verdad? Ese tal vez sería el enfoque más de campo de batalla para irlo aplicando, pero es de ir viendo cómo se da el desarrollo, pero precisamente no podemos alejarnos de lo que mencionamos, del factor económico, porque sí, ¿verdad? La inversión en el deporte y la salud en este país, pues no es lo que sea prioridad, a pesar de nuestros escasos recursos y también nuestro recurso del tiempo, ¿verdad? No podemos invertir nuestro tiempo en una actividad que no nos retorna lo suficiente para que sea sostenible. Entonces sí, es un poco en lo que estamos aquí en la encrucijada, que pues Creo, vamos a ver un poco aquí en la tarea cómo lo manejamos. Sí, sí, Elizabeth. sí, licenciado, creo que ahí entra lo que hablaba la psicóloga del deporte, la señora Patricia Ramírez, ¿verdad? La del Sí. video que usted nos Ujú. compartió, de que aquí en Guatemala, como bien se dice, ¿verdad? No se menosprecia en sí el gran aprendizaje, la gran enseñanza que dan en sí los técnicos o toda la rama que pertenece al campo deportivo, pero considero yo que tal vez no cuentan, ¿verdad? Ahí sí, como bien se decía, ¿verdad? Con el conocimiento adecuado, ¿verdad? Como bien lo decía Patricia, la señora Patricia, de que no es lo mismo haber ido a sacar 5 años de licenciatura clínica, ¿verdad? Que solamente Correcto. hacer un coaching, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que nos ha restado como que importancia a nosotros los guatemaltecos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque si lo llevamos a las escuelas, como bien lo decía mi compañero Juan Carlos, eh, es raro en sí en las escuelas que se cuenta con un psicólogo, ¿verdad? Sí, Para áreas, para cuestiones generales y ahora ajá, específicamente para cuestiones ya más deportivas, específicas. estamos como que muy lejos de eso, porque yo me moví en muchos años, licenciado, yo soy profesora de media también, Sí, entonces, yo en ningún momento vi un psicólogo acompañar en sí a los profesores de educación física, ¿verdad? claro, claro. Y mira, ¿verdad? Es precisamente también lo que puntualiza muy bien Juan Carlos, ¿verdad? Pues el centro de muchas cuestiones viene a ser lo económico, ¿verdad? Ajá, ¿cómo exigirlo? Si, como bien dices, en una institución educativa apenas y en algunas tienen una psicologuita ahí que le hace ganas a todo lo que se le venga de cuestiones educativas, no digamos pues ya tener un equipo orientado al desarrollo de los deportistas de ese plantel, ¿verdad? Pero pues mira, como te repito,
ante las situaciones donde pues nuestros recursos económicos son los que flaquean, nuestros recursos creativos son los que tienen que ir creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que decir que pues con la tarea de hoy, tal vez yo siendo demasiado ambicioso, qué sé yo, si ahí estoy yo plantando ahí las semillitas de proyectos que pues eventualmente pueden llegar a ser una realidad en el futuro, ¿verdad? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Es cierto. Y bueno, entonces pasando aquí al campo de la educación de la psicología del deporte, como les dije, tenemos ahorita en este instante un vivo ejemplo, que es lo que hace un psicólogo del deporte en el campo educativo, enseñar acerca de la psicología del deporte, ¿verdad? En este caso, pues vamos primero a la definición. El enfoque es preparar a estudiantes, atletas, entrenadores y a veces empresarios, ¿verdad? Como ven lo que habíamos mencionado en Kahoot, y a veces empresarios o personas interesadas en los principios, métodos y hallazgos de la psicología del deporte. Entonces, pues como ven, pues aquí ahorita yo les estoy enseñando acerca de la psicología del deporte a ustedes los estudiantes. Y bueno, existen entrenadores o demás profesionales en contacto con atletas que están interesados en conocer los medios para apoyar el rendimiento mental del atleta o la formación de espíritu de equipo entre los jugadores. Les menciono, he visto más el ejemplo de abogados, más específicamente. De hecho, no me extrañaría que dentro de este grupo haya algún abogado, ¿verdad? Que se manifieste ahí para darle su saludo, ¿verdad? Pero pasa mucho eso, que hay abogados que pues obviamente pues por trabajar con personas, ¿verdad? Quieren saber más acerca de la naturaleza humana y por eso terminan estudiando también psicología como una segunda carrera. Entonces también ocurre, ¿verdad? Pues ya cuando los entrenadores quieren dar ese paso a ser más efectivos y profesionales, pues también a veces llegan a requerir los servicios de un psicólogo del deporte que les dé ciertas nociones para poder manejarse en ese campo. Y bueno, pues también ya sabemos que siempre el campo de la investigación, ¿verdad? Tal vez no es el más favorito de algunos de nosotros, pero siempre es importante ahí salir al campo para conocer qué es lo que está ocurriendo, explicarlo bien y pues poderlo manejar. Y bueno, entonces, por un lado, eso es lo que podríamos tener en el lado de la oferta, o sea, como recalcábamos, tanto la APA como la Asociación Británica de Psicología concuerdan en que pues estos son los campos donde pues podría ejercerse la psicología del deporte. Eso es lo que plantea la psicología, pero ¿qué demanda el mercado? Los deportistas están acostumbrados a trabajar con profesionales tales como médicos, fisioterapeutas y demás profesionales que brindan soluciones a través de un tratamiento que deben seguir como pacientes. Tanto atletas como entrenadores están en búsqueda de soluciones lo más inmediatas posibles para los problemas que enfrentan, como cualquier persona. Si nosotros vamos a una zapatería a comprar unos zapatos y y nos dicen, bueno, pues para que le demos sus zapatos, usted va a tener que venir aquí semanalmente durante unos 2 o 3 años y saber si no va a hacer más, ¿verdad? Para que se los demos finalmente. Yo creo que pues muy pocos iríamos, ¿verdad? Volvemos un poco, tal vez quienes recibieron teorías de la personalidad conmigo, esto les recuerda un poco el enfoque de Carl Rogers, ¿verdad? El enfoque centrado en el cliente. Necesitamos brindar una solución que pues por un lado sea efectiva, pero por otra parte que también se adapte a lo que nos están pidiendo. Y sí, ¿verdad? Nos ocurre que la psicología acostumbra a brindar soluciones enfocadas en el proceso y generadas desde el interior del cliente, ¿verdad? Es por esto que pues a veces choca con esto de el interior del cliente con lo que mencionamos aquí de pacientes. O sea, el deportista llega con el fisioterapeuta, le dice, me duele mi antebrazo. El fisioterapeuta aplica un tratamiento y eso reduce el dolor. Pero en el caso de nosotros, el atleta puede llegar con nosotros y decir, me separé de mi esposa y nosotros no podemos darle un tratamiento mágico, un tratamiento así, donde nosotros le quitemos ese dolor a la persona, sino lo que nosotros podemos hacer es ayudarlo a reflexionar para que él deje de sufrir.
Entonces, eso ya choca un poco y tenemos que aprender a vendérselo a estas personas. Y es por este motivo que se han buscado soluciones ofrecidas por mentalistas, entrenadores actitudinales, sofrólogos y astrólogos como contraste. O sea, aquí es algo que pues, algo negativo que ha ocurrido, ¿verdad? Pues aquí las situaciones de pues, mentalistas, entrenadores actitudinales, pues hay algunos que sí están bien capacitados. Sofrólogos. Les dejo ahorita aquí la tarea de que pues averigüen qué es un sofrólogo, ¿verdad? Pero pues ya les cuento yo ahorita qué es un sofrólogo. Los astrólogos y demás, ¿cómo decirlo? Demás personas que pues ofrecen ciertas soluciones que pues no son tan científicas para todo esto. Entonces, todas estas personas han venido porque pues ellos se han enfocado más en las demandas del mercado, más que en el proceso. Entonces, eso también tenemos que nosotros asumirlo como profesionales, de que ha sido un vacío que hemos generado, que lamentablemente ha abierto la puerta a todo este tipo de personas que pues de alguna manera a veces inescrupulosa, o también a veces hay que decirlo, a veces de una manera bien intencionada pero mal orientada, intentan llenar por el hecho de que pues nos aferramos a un enfoque de largo plazo, que obviamente nosotros confiamos, nosotros sabemos por qué lo hacemos, pero a veces tenemos que ser más flexibles y saber qué podemos hacer nosotros para pues atender esas demandas del mercado y evitar que todas estas personas caigan en estas otras personas que pues, no sé, eh, tendrán una honestidad un poco cuestionable al momento de brindar soluciones. Entonces, ojo, demos soluciones, porque de lo contrario va a venir alguien que las vaya a dar de una manera no tan eficiente o ética. Y por otra parte, es importante que el psicólogo del deporte sea consciente que las demandas del cliente, sea consciente de las demandas del cliente y brinde una solución que genere un balance. Aquí está lo importante. Un balance entre lo que el cliente solicita y los aspectos más tradicionales de la psicología. O sea, tampoco pues vengamos aquí a caer en lo mismo que estoy diciendo de pues mentir para ofrecer una solución a corto plazo, y tampoco nos apeguemos a rajatabla a ciertas maneras de trabajar con las que podríamos estar más cómodos, pero que no aplican a las demandas del mercado. Y por otra parte, el psicólogo debe ser consciente que hay espacios para que otros profesionales llenen las necesidades para las que él no está capacitado de solucionar. O sea, tampoco nos vamos a poner en el plan de decir, bueno, es que tiene gastritis. Y yo sé que esto que está tan de moda, lamentablemente, la biodecodificación o la nueva medicina alemana del doctor Hammer, que indican que todo está en la mente, me va a ayudar a curarlo. No. O sea, si una persona tiene gastritis, que vaya con el gastroenterólogo. Si una persona tiene un problema psiquiátrico, que acuda a un psiquiátrico. Si una persona tiene un problema en cuanto a dolor físico, que vaya con un kinesiólogo o un fisioterapeuta, pero nosotros tampoco nos podemos poner el sombrero de todólogos bajo la premisa de que la mente lo domina todo, porque tampoco es tan así. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues bueno, esto ya nos debe dar una idea de qué es lo que puede hacer un psicólogo del deporte al momento de ejercer su profesión. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran comentar acerca de esta presentación. Yo solo con un comentario. En Sí, conclusión, entendí que en sí, en el ámbito guatemalteco, psicólogos profesionales del deporte que ejerzan un puesto, pues no hay, ya que, o sea, no están como estudiados. No sé si estoy bien. sí, mira, te cuento. Psicólogos del deporte desde la perspectiva más del libro, por así decirlo, no hay.
¿Qué sí hay? Hay personas que precisamente así como nosotros han iniciado estudiando psicología y posteriormente van a hacer un máster de ciencias de psicología deportiva. Pero, digamos, científicos deportivos generados aquí en Guatemala, que posteriormente hagan un posgrado en psicología del deporte, no hay. Eso sí, ¿verdad? No, no descarto yo la posibilidad de personas que pues en el extranjero hayan ido a estudiar ciencia del deporte y pues precisamente hayan seguido estos pasos, pero por así decirlo, actualmente no existe ¿cómo repito? La estructura que genere psicólogos del deporte en todas las de ley para ejercer esta tarea. Ok, está bien. Entonces, si buscamos en el ámbito laboral, en dónde puede ejercer un psicólogo, se podría decir que sí puede, sí está correcto educación física, deporte Sí, infantil. sí, por supuesto, ¿verdad? Y también, digamos, voy a regresar aquí un poco a la presentación, en el campo educativo. O sea, algo que sí, pues precisamente puede hacerse, como recordamos ¿dónde está? Aquí sería. Preparar estudiantes, atletas, entrenadores y a veces empresarios o personas interesadas en los principios, métodos y hallazgos de la psicología del deporte es algo que ya podríamos hacer, ¿verdad? Porque pues cuando ya ustedes aprendan de psicología del deporte, aprendamos de técnicas, de todo eso es algo que se lo pueden enseñar a distintas personas interesadas, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, empresarios, atletas, ¿verdad? O entrenadores. Eso es algo que se podría hacer, ¿verdad? Entonces también es otra área bueno, aparte de las que mencionas, también está disponible. Gracias, ¿Alguna licenciado. a servirte? ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Licenciado, me surge una duda. Cuéntame, Elisa. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la cuestión de la situación deportiva leía yo que es autónoma. Ajá. Entonces, siendo autónoma, no tiene un rubro directamente en sí del gobierno que él apoye, ¿no? Sí, mira, hay cierto, digamos, ciertos fondos que da el gobierno, pero pues si te das cuenta, por así decirlo, existen el, ¿cómo te repito? La creencia, digamos, y tú lo miras, ¿verdad? Basta ver ahí ciertas publicaciones en Facebook donde se habla que todo el dinero que se gasta en el fútbol debería gastarse en cualquier otra cosa. Pues todo ese dinero es una cantidad muy baja, ¿verdad? Si lo llevamos desde el punto de vista del gobierno. ¿Cómo es que se financian la mayoría de los deportes acá? Los deportes pues llevan un leve financiamiento de parte del gobierno y la mayor parte de personas que financian los deportes son los mismos deportistas que lo practican, ¿verdad? Ellos son quienes pagan sus entrenadores, sus viajes de entrenamiento y de capacitación, sus competencias. Los deportistas lo pagan todo. En algunos casos, ¿verdad? Existen patrocinadores de distintas marcas o distintas instituciones que pues por X o Y motivo deciden dar fondos para eso, pero ya es una cuestión ahí muy de la decisión de ellos, ¿verdad? De su balance costo-beneficio, ¿verdad? Pero por así decirlo, algo que tú esperas un financiamiento gubernamental, pues no se da mucho ni para el fútbol ni para otro. También aquí Juan Carlos añade por la vía del chat, el factor clave es la exigencia del mercado. En Guatemala el mercado aún no ha llegado a exigir gran cantidad de profesionales con ese perfil, precisamente. Hoy por hoy, el mercado se conforma bajando aquí un poco, con entrenadores con conocimientos de psicología, precisamente, ¿verdad? No ha habido esa exigencia.
¿verdad? Y es también un poco complicado, Juan Carlos, aquí la situación porque pues caemos en un punto huevo gallina de nuevo, ¿verdad? No sabemos si no hay exigencia porque de verdad no están esos profesionales, que te repito, son muy escasos los que están enteramente formados para ello. Entonces, por lo mismo, ¿cómo lo van a exigir? ¿Verdad? Pero de igual manera, si la exigencia solicitara eso, ya también habrían profesionales que lo buscaran. Entonces, sí, en nosotros depende, ¿verdad? Pues eso, si es algo que nos interesa, pues a seguir ese camino, ¿verdad? Buscar ahí cómo nos volvemos ahí científicos deportivos para eventualmente ya tener la formación que se necesita para pues ya ejercerlo, ¿verdad? Pero difícil, aquí ya vemos cómo se une todo, difícil todo en esta sociedad, donde pues bueno, los recursos pues deben ir a cuestiones un poco más fundamentales, de necesidades básicas, para ya poder hablar del deporte, que pues viene a ser algo un poco más secundario o terciario, ¿verdad? Entonces, ya ven, a la larga todo es multifactorial. Licenciado, Sí, Sonia, buenos días. eh, buenos días, licenciado. Yo creo, estoy segura, totalmente segura que en Guatemala, precisamente por los factores que acaban de mencionar ustedes, por la falta de recursos económicos, ¿verdad? Y motivación, porque a la larga el recurso económico es una motivación para el deportista también, ¿verdad? Sí, Entonces muchos aplicaban el de que, ay, como deportista te vas a morir de hambre. Entonces, precisamente por eso mismo es de que Guatemala no es un país renombrado, o sea, en algunos deportes, porque en algo otros sí, como que hayan buenos jugadores, no porque no haya la capacidad, sino porque no hay el interés y los recursos para poder tener el interés. sí, sí, es complicado, Sonia, porque cabal, como mencionas, ahí tocaste un punto clave, ¿verdad? Pues esos estigmas, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, si vas a ser profesional, te vas a morir de hambre. Y dígame también si nosotros como psicólogos no lo hemos escuchado, ¿verdad? Si vas a estudiar psicología, seguramente te vas a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, a la larga, pues es complicado, porque pues también, digamos, tenemos ejemplos, dígame, si no, ¿verdad? De países africanos donde pues hay precisamente mejores resultados olímpicos en cuanto al deporte. Pero también ahí toca un punto importante, Juan Carlos, a través de la vía del chat, los organismos no gubernamentales, ¿verdad? Pues en algunos casos eh, hay precisamente ese apoyo. De hecho, aquí por la vía del chat les voy a dejar algo. Les dejo ahí. Ah, no, esto me salió aquí en mensaje directo. Debería ser, permítanme. Licenciado, en cuanto a la cuestión del el campo deportivo en Argentina. Ujú, Fíjese que la vez pasada también estuvimos en una cuestión en la San Carlos ujú, y una cuestión en donde vino ahí sí que un profesional, ¿verdad? sí, En donde exponía la cuestión en cuanto a aquello de que quede una ley de Estado, ¿verdad? En, ujú, cuan, en cuanto a lo que se tendría que hacer o darle como ujú. seguimiento, ¿verdad? Los objetivos, a un objetivo preciso. Entonces, yo me quedé en cierta duda y ahora quiero exponérsela a usted. Sí, Este, ¿será que en Argentina sí hay, de parte de las autoridades gubernamentales, sí hay algún rubro que en sí apoye al deportista o también se hará de la misma forma como nosotros acá? uy, difícil, difícil ahí ese tema, Elizabeth, porque mira, aquí ya saliendo un poco del tema, Ajá. em, Argentina últimamente pues no ha sido como que el mayor ejemplo de, ¿cómo decirlo?, de claridad Ajá. en cuanto al manejo de recursos públicos, ¿verdad? Ha sido últimamente un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pues la corrupción puede llegar ahí a niveles muy altos. Y sí, mira, no dudo que pues es un país que se invierte mucho más que Guatemala
precisamente deporte y muchas otras áreas, pero a la larga pasa mucho eso, de que hay mucha similitud con el campo guatemalteco en el hecho de que a la larga son, tal vez aquí no tanto personas individuales, pero sí ya son organizaciones que pues con fines económicos patrocinan el deporte argentino, ¿verdad? Pues obviamente poniéndolo en términos muy concretos, si tú tienes cualquier empresa, pues para ti va a ser atractivo que un deportista del nivel que ellos tienen lleve el nombre de tu empresa en su uniforme, ¿verdad? Entonces ahí hay una mayor motivación para que pues haya esa inversión. Pero sí, o sea, no dudo digamos, del lado gubernamental haya más apoyo en cuanto a que sea más dinero el que se invierte, pero también a la larga, o sea, no podemos estar nosotros ajenos a nuestras realidades latinoamericanas, donde pues sabemos que las leyes no siempre son muy respetadas en algunos casos, ¿verdad? Entonces, sí, como te digo, seguramente invierten más, pero aún así no es algo como podría verse en otros países, como en Europa, donde pues se da mucho más apoyo estatal para todo eso, ¿verdad? Siendo España, creo yo, el país estandarte, ¿verdad? Del apoyo gubernamental hacia el deporte y pues por eso miramos los resultados que ha tenido España últimamente en distintos deportes, pero también ahí es una situación agridulce, ¿verdad? Porque pues por otro lado también, o sea, como mencionaba Juan Carlos, en cuanto a las ONGs, muchos ejemplos puedo yo dar de ONGs que apoyan el deporte en Europa, a pesar de que ahí ya lo tengan, ¿verdad? Es un poco como el dicho, ¿verdad? A veces Dios da pan al que no tiene dientes, ¿verdad? Entonces, situaciones ahí un poco complicadas. Gracias, licenciada. Sí, entonces, pues como ven, yo creo que pues a la larga todos quedamos en contexto de que sí, precisamente nosotros lo que necesitamos es esa creatividad para pues con pocos recursos, tanto económicos como de tiempo, ver cómo podríamos implementar todo esto, ¿verdad? Y más que nada, lo importantísimo es saber nosotros escoger nuestras batallas. Y bueno, si esto es algo que nos apasiona, ir con todo. Y si no, buscar lo que nos apasiona. Y ahí sí, ir con todo. O como diríamos en el deporte, con los tacos por delante. ¿Ok? Entonces, compañeros, antes aquí de cerrar la sesión, ¿alguna otra duda o comentario que quisieran que se aclarara? Bueno, compañeros, entonces, pues habiendo hablado acerca de estos temas, pues les agradezco siempre su participación, su atención en estas sesiones y bueno, nos estaremos esperando la siguiente sesión al mismo horario y por favor disfruten ahí su fin de semana. Un saludo para todos. Gracias, licenciado.